vamos a hacer los borlones para nuestro bolso. Para hacer el borlón vamos a necesitar un cartón o cartulina, a ser posible doble, unas tijeras, una aguja lanera, por supuesto, el hilo. Yo he cogido esta cartulina que mide 10 centímetros de alto por 13,5 de ancho. El ancho es indiferente y el largo pues depende del largo que queramos nuestro borlón. Yo he escogido esta medida porque me ha parecido que con 10 centímetros es suficiente. Entonces cogemos nuestro hilo y lo colocamos un poquito que sobre un poquito abajo, ¿vale? Y vamos a ir dando giros o vueltas a nuestro cartón. Cada vez que lleguemos abajo contamos una vuelta. 2, 3, 4, siempre en el centro. 5. Yo voy a darle 30 vueltas. Depende también del gusto, si lo queremos más grueso, si lo queremos menos grueso, pues ya ponemos más o menos vueltas. Yo las estoy contando porque como tenemos que hacer dos borlones iguales, pues interesa que tengamos las mismas vueltas de hilo en uno y en otro. Y entonces yo sigo aquí girando, envolviendo el hilo para hacer el borlón. Y ahora nos vemos. Bueno, ya tengo mis 30 vueltas dadas. Y ahora, una vez ya hemos acabado, ya podemos cortar aquí el hilo. Y en esta parte de aquí le vamos a meter una hebrita de hilo para atarlo. Lo ataremos aquí bien fuerte, así. Podemos darle otra vuelta, otro nudo para ajustarlo mejor, así. Y una vez ya lo tenemos ajustado, pues ya podemos meterle la tijera, que por eso es que yo tengo aquí el cartón doble, para poder meter por esta ranurita, poder meter la, poder meter la punta de la tijera. Y aquí ya podemos cortar todo este bordecito de aquí. Una vez lo hemos cortado, lo tenemos aquí ajustadito bien al centro. Y en la aguja lanera vamos a poner una hebrita aquí sujeta con un nudito. Y en este centro de aquí vamos a fijar nuestro hilo. Aquí que quede bien fijadito. A ver si se deja. Bueno, así. Aquí. Eso. Y esto lo vamos a llevar aquí al centro. Y vamos a doblar nuestro pompón de esta forma, dejando este hilo aquí dentro. Y aquí en esta parte vamos a hacerle una cabecita con una hebrita de hilo. Vamos a hacer aquí un atado. Vamos a ver, así, lo más cerca al extremo que podamos y bien apretadito.
bien apretadito, así. Con nudito doble. Y ahora por donde tenemos nuestra aguja, que en parte por eso la dejo, para que me ayude a encontrar bien el hilo, lo vamos a abrir así y a dar la vuelta de nuevo, de tal forma que este hilo se nos queda aquí en el centro. Ahora esto lo peinamos bien, lo acomodamos todos los hilos, así, así. Una vez lo tenemos bien acomodado, aquí vamos a coger otra hebra de hilo, un momentito. Con esta hebra de hilo la vamos a coger de esta forma, la ponemos así aquí y hacemos una especie de lazada. Y ahora aquí bien sujetito vamos a envolver para hacer la cabeza del burlón aquí, y volvemos a darle vuelta bien ajustadito, bien apretado para que esto quede bien firme. Así damos tantas vueltas como veamos necesario. Y una vez hemos llegado al final, este cabito lo vamos a poner a través de la lazada que hemos hecho. Y el otro extremo que se me ha perdido, se me ha perdido el otro cabito. Ay, Dios, a ver si lo encuentro. Aquí está. Bueno, se ha escondido bien. Lo encontré. Aquí está. Pues este cabito vamos a tirar de él para que ese nudo quede bien fijado. Y al tirar lo vamos a dejar escondido aquí bajo las vueltas que hemos hecho. ¿Ok? Así. Ahora vamos a esconder este cabito de aquí, lo vamos a traer hacia abajo para que también quede escondidito. Esto se puede hacer con la aguja lanera, pero como tengo la aguja lanera ocupada, pues así también se puede hacer. Así, y vamos ajustando. Y si ven este hilo que hemos puesto antes, pues queda saliendo desde el centro. Esto bien peinadito. Vemos dónde están los hilos sobrantes y ya solo tenemos que recortar para igualar el borde. Ahora aquí ya pues toca ir recortando según vamos viendo los que sobresalen. Bueno, pues el borlón ya está hecho. Ahora lo que vamos a hacer es unirlo al cordón que habíamos hecho en el bolso. Aquí tenemos el bolso, el cordón.
Entonces lo que vamos a hacer es enganchamos la aguja aquí en el extremo y la vamos a introducir por el centro. Esto está un poquito duro de pelar. Así. Y aquí vamos a ajustar el cordón. Un momentito que voy por unas pinzas. Aquí con las pincitas ya me va a resultar más fácil. Así. Y tiramos de este hilo para ajustar el cordón bien adentro de nuestro hueco. Del borlón. Así. Una vez hemos hecho esto, ya podemos cortar. Vamos a cortarlo a la misma medida. Así. Y estos hilitos que se nos han quedado aquí, pues vamos a hacer lo mismo. Los vamos a introducir por este mismo centro para esconderlos. Entonces, aquí. No sé si me cabrán las dos hebras al tiempo, pero si no caben las dos, pues las que quepan. Bueno, entra una, ¿vale? Pues de una en una. Las vamos a ir metiendo por aquí, por el centro, para esconderlas y al mismo tiempo que se nos ajuste el borlón a nuestro cordón. Bueno, pues esto es lo que voy a ir haciendo para finalizar ya el borlón al cordón de nuestro bolso. Yo espero que os haya gustado, os haya ayudado a ver cómo se puede hacer un borlón. Hay distintas formas, también depende del tamaño del borlón, se puede hacer de una forma u otra, pero esta es una forma que me parece muy bonita porque el acabado aquí arriba queda muy curioso. Da un efecto como si el cordón realmente saliera del interior del borlón. Así, y tiramos. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo va quedando? Queda el cordón bien fijado al centro del borlón y entonces queda como que forma parte del mismo. Bueno, pues yo voy a seguir metiendo estas dos hebritas que me quedan aquí. Con paciencia, porque todo esto requiere paciencia, ¿verdad? Así. Y con la ayuda de mi pincita pues aquí están los dos borlones y así es como han quedado. Como veis, aquí el acabado queda muy curiosito, queda muy rematado. La unión del cordón con el borlón queda muy disimulada. Y así es como queda ya nuestro cordón. Hemos acabado el cordón.
ahora ya solo nos queda hacer el asa de nuestro bolso. Pues así es como se nos queda. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? Lo importante es que resulte útil, que aprendamos cosas nuevas cada día, nuevas formas. Y nos vemos en el siguiente vídeo para hacer el asa del bolso. Suscríbete, no te pierdas ningún tutorial para que podamos acabar el bolso hasta el final. Podamos ver este proyecto finalizado. Suscríbete, no te pierdas ningún tutorial. Bueno, pues nos vemos en el siguiente. Hasta luego.